¿Qué es lo que te atormenta cada día? ¿Tienes algo en tu mente que te ha hecho que no consigas sacarlo? ¿Cuál es la culpa que te persigue? Vivimos en una era en donde el mundo se siente culpable de algo. Los fantasmas del pasado o las culpas del presente atormentan a las personas que no saben literalmente qué hacer con ella. Por ejemplo, está lo que podríamos llamar una culpa irreal o culpa falsa. Es como experimentan los padres, que muchas veces son profesionales y esperan los mejores resultados de los hijos. Pero esos padres, quizá porque ellos mismos habían alcanzado todas las etapas que se habían propuesto, no eran capaces de reconocer en sus hijos los logros de ellos, alcanzados según sus propias posibilidades y de acuerdo con sus limitaciones. Nosotros tomamos malas decisiones y por lo tanto sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, el mundo, las circunstancias, Satanás, todo pareciera estar funcionando para generar sufrimiento. Eso, en muchos casos, crea un sentimiento de culpa que persigue a los padres aun cuando han tratado de criar a sus propios hijos de una manera distinta. ¿Qué hacer con este sentimiento que nos agobia? La culpa que te persigue. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Y queremos darte una cordial bienvenida a este programa de la televisión de Iberoamérica. La culpa que te persigue. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Estamos hablando sobre la cuestión de la culpa y la culpa que los padres sienten cuando crían a sus hijos de manera distinta, pero al mismo tiempo están cobrando mucho de los hijos y no consiguen mirar los logros de ellos. Infelizmente, solamente a través del proceso de una consejería pastoral, los padres llegaron a descubrir que gran parte de la causa de sus sentimientos de culpa se debía a la crítica y a los castigos que habían recibido cuando niños, puesto que sus padres le habían castigado por su falta de logros. Muchos hijos se sentían indignos y creían que merecían el castigo que recibían. Como consecuencia de lo anterior, muchos hijos no son capaces de aceptar el perdón de Dios por sus pecados. Sus sentimientos de culpa crean una especie de intento de castigarse a sí mismos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Miserable de mí. Ese texto muy bonito nos enseña de que Dios nos perdona todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, pero la vieja naturaleza como que queda ahí, y ese es un pleito entre el espíritu y la carne, ¿va? Es un pleito, y vemos de que en realidad el ser humano no puede hacer las cosas bien si no estuviera Dios con él. Y entonces por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me podrá separar de estas actitudes? Porque queremos hacer lo bueno y a la larga estamos siempre haciendo lo malo. Entonces nos enseña de que hay algo que podemos rendirnos a Dios para que Él pueda ayudarnos en nuestra naturaleza, que nos hace pecar, que nos hace ofender a Dios muchas veces. Solo la ayuda de Dios. En este contexto, existe también el sentimiento de culpa real, aquel que se presenta como consecuencia de acciones del pasado. Así le sucedió, por ejemplo, a Juan, un personaje que tenía 25 años y que era uno de los hijos de una familia que asistía a la iglesia ocasionalmente. La moral de la familia calzaba en los términos acostumbrados para aquellas personas que hacen lo mismo que las demás y evitan las cosas malas solo cuando hay testigos. Juan no sabía cómo enfrentar los sentimientos encontrados que le asaltaban
y que en la mayoría de los casos representaban un sentimiento de culpa que siempre estaba allí. Pidió ayuda pastoral y confesó que durante su adolescencia se había visto envuelto en muchas situaciones ilegales. Por ilegal, él se refería a situaciones en las que había ido contra las leyes de Dios y de los hombres, aunque nunca había sido arrestado por la policía. La nueva enciclopedia del conocimiento religioso define así la culpa: el estado que resulta de la violación de la ley. Originalmente, la palabra para culpa significaba una deuda. De ahí la responsabilidad por una deuda. Después derivó a la idea de crimen y del estado de una persona que ha violado la costumbre o la ley y que está sujeta a un castigo. Nos preguntamos de qué manera una persona puede construir su vida y aprovechar al máximo su potencial humano cuando carga sobre sí el peso de la culpa en todos los instantes de la vida. ¿Sería esto posible? La culpa que te persigue. Queremos continuar con este interesante tema después que hagamos una muy breve pausa. Sigue entre tanto en la sintonía de La Vida Ahora en este mismo canal. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. La culpa que te persigue. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. En el segmento anterior estábamos hablando sobre esta culpa que nos persigue. Y nos preguntábamos de qué manera una persona puede construir su vida y aprovechar al máximo su potencial humano cuando carga sobre sí el peso de la culpa en todos los instantes de la vida. ¿Sería eso posible? Debemos decir que no importa la religión que tengas, o si de hecho no tienes ninguna. El sentimiento de culpa es universal y proviene del marco de referencia en el cual el hombre fue creado originalmente. Ese marco de referencia al que nos referimos es la ley moral de Dios que demanda de todas sus criaturas que observen los mandamientos. Es decir, como lo puso un conocido periodista, los mandamientos fueron dados como eso, mandamientos, no opciones para el hombre y la mujer. Cuando nuestros primeros padres pecaron, la esencia de su pecado consistió en desobedecer a Dios, no en sus relaciones íntimas, como lo sugiere la creencia popular. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, además de la maldad de su acción, traspasaron a sus descendientes el sentimiento de culpa. Sabían intelectualmente lo que era bueno, pero comprobaron en la práctica la falta de capacidad de los seres humanos para cumplir con esos mandamientos. Es por eso que el Nuevo Testamento afirma que no hay justo, ni siquiera uno. Es decir, no hemos cumplido las normas de vida establecidas por el Creador, expresadas en los mandamientos. De hecho, el pecado nos ha separado del Creador, haciéndonos personas irreconciliables ante sus ojos. A menudo un sentido de pecado lleva consigo la expectación de que Dios se tomará la venganza para quedar a mano. Este fue el caso de una esposa que vino a verme para una consulta. Ella me comunicó que estaba separándose de su esposo. A simple vista, parecía que el conflicto matrimonial se trataba de tener hijos o no. Ella no quería un hijo y finalmente pudo confesar la razón.
Anteriormente a su matrimonio, ella había tenido una aventura amorosa con un hombre casado. Quedó embarazada y abortó. Más tarde entregó su vida a Cristo y conoció a este buen hombre cristiano con quien se casó. Pero me siento tan culpable de mi pasado, explicó sollozando. Tengo tanto miedo de que si tengo un hijo, Dios me castigará por lo que he hecho, permitiendo que algo malo le ocurra a mi bebé. Con razón no quería tener un hijo. Como muchos otros, ella estaba sufriendo innecesariamente de un complejo de culpa. Estaba siendo atormentada por un implacable pensamiento. Has cometido un horrible pecado y debes pagar por esto. De la manera que has destruido a tu bebé, concebido en pecado, tendrás que purgar tu culpa, ya sea perdiendo el bebé que deseas o dando a luz a un niño anormal. Nosotros tomamos malas decisiones y por lo tanto sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, el mundo, las circunstancias, Satanás, todo pareciera estar funcionando para generar sufrimiento. Este sufrimiento no va a estar ahí en la vida eterna. Es una realidad presente. Hay veces que el cristiano vive una vida buena, como Job. Job estaba obedeciendo al Señor, estaba en paz con Dios y sufrió. Los amigos de Job trataron de darle un montón de razones por su sufrimiento. Muchos de ellos dijeron, tú pecaste y por eso sufriste. Job decía, no, esa no es la razón. Y finalmente Dios en el libro de Job dice, todos tus amigos estaban mal, yo te voy a decir la verdad. Yo soy Dios, yo soy soberano, yo estoy a cargo de tu vida. Si he permitido el sufrimiento para tu vida como creyente, es porque yo estoy a cargo de tu vida y yo estoy haciendo algo por ti. En ese sentido, si el sufrimiento no está siendo autoinfligido por nuestro pecado o por condiciones externas, si Dios lo permite para la vida del creyente, podemos estar seguros que Dios está obrando un plan por medio de estos sufrimientos. Incluso los sufrimientos productos de desastres naturales, satánicos, nuestro propio pecado, ninguno de ellos escapa a lo que Dios puede y está haciendo por medio de esos sufrimientos a favor de la vida de sus hijos. Esta es la frase citada por Louis Caldwell de su libro Tú puedes dejar de sentirte culpable, una literatura cristiana de 1984. Es el sentimiento de culpa que hace que muchas personas busquen ayuda en la fuente equivocada. Así, van a psicólogos, amigos, consejeros, adivinos o hechiceros tratando de aliviar sus conciencias. Otros tratan simplemente de olvidar a través de sus muchas actividades o mediante el uso de sustancias adictivas como el alcohol o las drogas. Pero será solo cuestión de tiempo para que la conciencia esté allí nuevamente, recordándoles que la deuda no ha sido pagada. Quizá tú hayas oído muchas veces la palabra arrepentimiento. Casi siempre la asociamos con algo religioso, porque además algunos predicadores se han apoderado del término como si éste les perteneciera. La palabra arrepentimiento debe tener un primer uso en cuanto a nuestra relación con Dios. Cuando nos volvemos a Dios, debemos estar seguros de que es por completo. Debemos tener muy claro que los únicos pecados que Dios no perdona son los que no se confiesan ante Él. La primera carta del apóstol Juan afirma que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, lo que hacemos es declararlos ante Él y pedir su perdón. Pero si esos pecados envuelven también a otras personas a las que hemos hecho algún daño, la confesión debe extenderse también a las personas ofendidas. Santiago, el hermano del Señor, nos exhorta en este sentido, cuando dice que debemos confesarnos nuestras ofensas
los unos a los otros. Esta es la única forma de comenzar el proceso de arrepentimiento y a la vez liberarnos del sentimiento de culpa. Las distintas escuelas de psicología pretenden que la culpa no existe y que, si la experimentamos, debemos liberarnos de ella a través de un proceso de negación de la misma. La Biblia, por el contrario, reconoce la culpa y además explica su origen. Provee la solución única porque ésta proviene de la mente del Creador mismo. Así es que ya sabes por qué existe el sentimiento de culpa. Ahora tienes que pensar en lo que vas a hacer con él. En un sentido, la solución cristiana parece simple, y de hecho lo es, lo cual no le quita profundidad. Hay una tristeza que se parece más al remordimiento, a la culpa. La culpa es esta sensación de que hice algo mal y mi conciencia no lo acepta, yo soy el juez, yo no estoy de acuerdo con lo que hice y me mantengo en ese lugar por todo lo que dure el proceso, hasta que alcanzo a recibir algún tipo de consuelo para mi culpa. Llega una amiga, llega un amigo, te dice, deja de preocuparte, no es tan serio, hay personas que hicieron algo peor, etc. Esa culpa, ese remordimiento se mantiene ahí y puede afectar toda nuestra vida. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es generado por el Espíritu de Dios. El arrepentimiento lleva a la persona a analizar su pecado, su equivocación, y luego el Espíritu Santo lo saca de ahí a la alegría del perdón. El Espíritu Santo llama al pecado, pecado, pero también llama al perdón, perdón. La persona que permanece en la culpa no logra definir en qué pecó, ni tampoco logra recibir el perdón. Por lo tanto, va en un camino directo a la amargura. El Evangelio de Cristo nos dice, pecaste y hay perdón, hay vida nueva. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos gozarnos en Él y salir de esa culpa y ofrecer incluso perdón a aquellos que han hecho mal contra nosotros y tener una nueva vida en Él. Porque Dios no ignora ni la gravedad ni la trascendencia del pecado. Él lo ve en su real dimensión. Y precisamente porque el pecado es tan grande, es que se hizo necesaria la venida a este mundo del mismo Hijo de Dios. Es solo cuando la persona llega a ver la profundidad de su pecado, que puede ver también la gran necesidad que tiene de la salvación del pecado a través del método divino. La gente dice muchas veces, yo sé lo que necesito hacer y quiero hacerlo, pero no puedo proseguir hacia el objetivo. Todos experimentamos este sentido amargo del fracaso de la autosuficiencia. Toda mi vida, confesó Séneca, he estado buscando subir de la cisterna de mis pecados y no lo puedo hacer. Y nunca lo podré a menos que una mano se extienda hacia mí y me levante. O como Agustín expresó el problema. ¿Cuántas veces he azotado mi voluntad y he gritado, salta ahora? Y a medida que lo decía, se preparó para saltar y casi saltó, pero no lo hizo. Y la vida a la cual yo estaba acostumbrado me retuvo más que la vida que yo realmente deseaba. Pero el lamento más célebre es el de Pablo, quien declara, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Miserable de mí. Existe una respuesta para este molesto problema. ¿Podemos realmente cambiar? ¿O es lo mejor que podemos esperar? Cometer pecado, experimentar el sentido de culpa, arrepentirnos, volver a pecar y así sucesivamente.
como aquel incrédulo que suponía que no se podía nacer de nuevo a menos que se entrara en el vientre de la madre por segunda vez. Así, muchas personas cargan hoy con su culpa a través de la vida porque simplemente les parece imposible que Dios, el creador del hombre, pueda haber pensado en la mejor y única solución al problema del pecado y a las consecuencias que éste acarrea. Nosotros no conocemos una mejor solución, excepto la que Dios plantea en su palabra. Te invitamos hoy a considerar seriamente el mensaje de la Biblia. Ya es tiempo de que dejes de luchar en una batalla en la que tienes todas las de perder. Segunda de Corintios capítulo 4, capítulo 3 dice: pues no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros porque son cortos en relación a la vida eterna, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La palabra nos dice que los sufrimientos actuales en la vida del creyente están generando algo, una experiencia mayor en la eternidad del peso de su gloria. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Tú descubres, a través de la revelación divina, el mensaje bueno y justo del Ser Supremo para ti. Queremos agradecer tu amable sintonía al programa de hoy. También queremos invitarte a que visites nuestra página, por eso aparece en la pantalla nuestra dirección, para que nos hagas las preguntas y comentes acerca de este programa. Te invitamos, como no, a sintonizar La Vida Ahora en este mismo canal en una nueva oportunidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.